aunque no se hubiese determinado por una disposición expresa, ese actuar de ese representante lo va a obligar por esa calidad que tiene. Tengo un caso en el cual a una persona le dan un ascenso y se lo da a la gerente general. Le dan un ascenso en el cual le están dando otro cargo, le están dando un mejor salario y funcionalmente nace a la vida jurídica. Y tal y como sabemos, de conformidad con el artículo 19 del Código de Trabajo, la relación de trabajo se perfecciona al iniciar a prestar las funciones, al iniciar a prestar sus servicios laborales. Entonces sucede que la persona empieza a trabajar 1 mes, 2 meses, 3 meses, siempre bajo la función en la cual se podría entender que fue un ascenso, y existía una nota de trabajo, denominada como acción de personal. Y esa acción de personal determinaba que esta persona se le estaba reconociendo por esta gerente el ascenso, el puesto y el incremento salarial. Firma y nombre de la persona a quien estaba ejecutando esta orden y aceptación del trabajador. Sucede que por una situación en la cual hubo un desacuerdo, hubieron desavenencias, la trabajadora, al ver que no se le pagaba el aumento considerable ya después de haber prestado sus funciones más de 3 o 4 meses, empezó a hacer sus reclamos al patrono, que porque no le pagaban, porque no había ese aumento. Al final de cuentas no llegó a ningún buen puerto y tuvo que iniciar su proceso ante la Inspección General de Trabajo. Ante la Inspección General de Trabajo se determinó que sí había una variación en las condiciones laborales y que el trabajador se daba por despedido en virtud de esa variación de las condiciones laborales. Y al darse por despedido el trabajador iba a demandar al patrono ante un juzgado de trabajo por el incumplimiento de ese aspecto que les menciono. Y aquí la parte toral o el punto de discusión era esa acción de personal. Y les pongo este ejemplo por lo mismo, en la cual no obstante el consejo directivo de la entidad no estaba de acuerdo o no estaba enterado de este aspecto en el cual se le trasladaba un puesto ya de mayor rango, con un mayor salario. Me imagino que internamente hubo algún desacuerdo entre gerentes y lo que sucedió fue que revirtieron esa acción de personal y la anularon. Y eso lo presentaron después como medio de prueba. Pero aquí se entienden dos cosas. La primera es que la copia que le quedó a mi cliente nunca fue anulada. Es decir, pudieran haber hecho esa cuestión posterior a esto como una manera de no cumplir con esta obligación, y podría decir yo hasta que falsedad material podría haber, porque digamos, existe un documento, el original fue anulado por conveniencia del patrono, pero la copia está íntegra. Ese es un punto. El segundo es que materialmente, y como les decía, la trabajadora perfeccionó esa disposición del representante del patrono al venir y iniciar a prestar sus funciones bajo el cargo que se había sido correspondido. No obstante, no pagó un salario, pero eso es parte de lo que se reclama. Entonces, el actuar de esta gerente, no obstante el desacuerdo o el desconocimiento o el retractarse del patrono, no importando esa circunstancia, se ejecuta y cobra vigencia esta disposición, que el actuar de este gerente obliga al patrono a cumplir con lo ofrecido o con lo que en determinado momento se ejecutó, que fue ese ascenso. Obviamente eso está en discusión aún, pero ya en primera instancia nos dieron la razón. Por ser representante del patrono, obligó al mismo a esa situación. Y trataron de impugnar el documento, pero no tiene razón de ser, ya que existen medios de prueba también que se establecen que ella prestaba esas funciones en primer término, y en segundo que existe el documento que es copia en el cual se determina que está íntegro y que en determinado momento puede establecerse que hubo hasta una falsedad material al tratar de restarle la validez y que naciera la vida jurídica de ese documento. Es por tanto
que ese actuar que tuvo esa gerente como representante del patrono obligó al patrono o obliga al patrono a cumplir con los derechos laborales reconocidos, primero que nada para efectos de la clase, en la Constitución y en las leyes de trabajo. Y en el caso concreto que les estoy platicando, obliga al patrono a reconocerle el puesto que tenía y pagarle el salario que devengó, pero no fue efectivamente pagado. Obviamente esto está siendo discutido en la vía judicial, pero es un ejemplo claro de lo que es un representante del patrón. Persona individual que por su actuar de dirección o de administración ejerce esa actividad en representación del mismo y que lo obliga solidariamente. ¿Quiénes pueden ser? El mismo artículo 4 nos establece. Gerentes, directores, administradores, reclutadores, supervisores, representantes legales, todas aquellas personas que tengan su legítima representación para el mismo. Y dicho sea de paso, les quiero mencionar esto también. Presentan como medio de prueba un acta notarial en la cual hacen ver que fue hace como 4 años que esta gerente tenía prohibición expresa de generar cualquier actuación en materia de recursos humanos. Imagínense ustedes. Eso fue sacado de la manga. Realmente hay que tener mucho cuidado porque, digamos, yo trato de ser así. Y les digo trato porque uno se encuentra ante unas situaciones que dice uno, bueno, aquí, ¿qué te conduce a ser como abogado? ¿Justo o legal? Porque una cuestión puede ser legal y no justa, ¿verdad ustedes? Pero siempre bajo esos principios de justicia, equidad y obviamente a tratar de hacer valer los derechos de quien representas. Entonces, esta situación tienen que verla de esa manera. Siempre actuar con apego a las leyes y disposiciones del Código de Trabajo y las leyes laborales. En el caso también muy específico, yo les estoy hablando de una manera general del Código de Trabajo, pero deben de entender ustedes también que en algunos centros de trabajo tienen normas especializadas, un reglamento interior de trabajo, un pacto colectivo de condiciones de trabajo o el mismo contrato individual de trabajo que establezca preceptos individualizados que se deban de atender, que superan, mejoran o igualan las disposiciones del Código de Trabajo, pero que también hay que ver. Por eso es cuando ustedes van a prestar una asesoría, por ejemplo, si es de una institución privada o pública, ustedes dentro de lo que tienen que preguntar también es si existen normas, reglamentos internos que en determinado momento regulen la relación, porque no nos podemos ir de manera general del Código de Trabajo por esa especialización de las normas. Si hablamos de aspectos generales en los cuales no hay una norma específica para esa relación, pues nos apegamos a lo que dispone el Código de Trabajo. Y siempre, sea de un caso o del otro que les platico, como punta angular de esa pirámide, la Constitución Política de la República de Guatemala. Y a la par de ello, los convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derecho del trabajo. Eso es lo importante que tenemos que configurar siempre cuando vamos a conocer de un caso, porque no todos los casos laborales los podemos tomar bajo la misma medida. No, Lick, pero es que es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Existe una pluralidad de relaciones de trabajo y cada realidad y cada caso en concreto es muy diferente. Muchas veces también se van a topar con que los clientes no les dicen la verdad o les dicen la verdad a medias. Pero ahí también es una situación que escapa de sus manos. ¿Por qué? Porque ustedes dentro de la entrevista que hacen previa a tomar un caso tienen que saber ya cuáles son las preguntas que les van a hacer, ¿sí? Para tratar de informarse y aparte de la entrevista verbal que ustedes le puedan hacer, tratar de hacer una confrontación o una comparación entre lo dicho y lo documental, porque recordemos que están escuchando ustedes en un lado de la verdad, y no por esto les estoy diciendo que su cliente es un mentiroso o les va a mentir, no, lo que pasa es que ustedes también tienen que tener esa viveza de ir 2 pasos adelante siempre, así como se vulneran los derechos laborales
Y si ustedes van a estar al lado trabajador, tienen que atender a qué pasó en la realidad. Y si ustedes van a estar también por parte del patrono, que hay que decirlo también, porque aquí tenemos que aprender ambas partes, establecer cuál fue la realidad en cuanto al actuar del patrono y el actuar del trabajador. Recordemos que ustedes lo que están haciendo en ese momento es prácticamente escuchar una parte o una fracción de la historia, porque no solo se trata de denunciar y demandar, ¿verdad? Ustedes hay que ser objetivos, realistas y obviamente apegados con lo que les dicen y con lo documental, porque si no, van a ir ustedes a presentar una denuncia y cuando vean, sucede que el trabajador le pagan todo y que por un disgusto quiso demandarlos. Entonces ahí también se ve reflejado su trabajo profesional, que eso es lo que ustedes tienen que tratar de cuidar de igual manera. Por eso les doy esos tips, les digo esas cosas para que ustedes, independientemente de la materia del derecho, yo ahorita les estoy hablando de derecho del trabajo, igual en penal, igual en civil, igual en mercantil, todo ese tipo de circunstancias se deben verificar siempre. Continuemos. Veamos lo que establece el artículo 5, por favor, que es otro auxiliar del patrono. Y consignamos sobre el artículo 5, por favor, intermediario. ¿Qué es el intermediario? El intermediario es toda persona, aquí puede ser individual o jurídica de igual manera. Aquí me podrían decir, que aquí es donde pegan las outsourcings o la tercerización, que es lo mismo. Vamos a verlo porque hay que tratar de comprender esto, que es una figura ya muy real en nuestra realidad jurídica del país que se da. Es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten el trabajo en beneficio de un patrón. Entonces, aquí hay que entender algo. Una persona ajena a lo que es la figura del patrono contrata a un trabajador, ¿sí? Yo, como intermediario, voy a hacer esa figura personal o jurídica que voy a contratar a esta persona, ¿sí? Bajo mis servicios. Pero que por la disposición de que yo genero esa actividad, ya sea mercantil o de otro tipo, en la cual yo contrato a trabajadores para venderles sus servicios a un patrono, para que no exista un pasivo o una carga laboral para ese patrono, yo la voy a tener que sobrellevar, pero voy a tener un ánimo de lucro en el cual yo no solo voy a cubrir las prestaciones y los salarios de él, sino que también por esa actividad de intermediario en la cual le resto la posibilidad de que vaya a ser demandado, que tenga una carga, un pasivo laboral de ese patrono, voy a recibir un pago también. Entonces es una actividad comercial que en determinado momento se realiza de muchas maneras y que de hecho lo hacen muchas instituciones bancarias, de seguridad, algunas empresas que contratan servicios de seguridad, de limpieza, de mantenimiento, en las cuales vemos, por ejemplo, ustedes vean un banco y ven a un trabajador de mantenimiento, servicio, limpieza, con un uniforme y un nombre diferente al de la institución bancaria. No sé si ustedes lo han visto, en donde dicen, bueno, ¿y esta persona por qué está aquí o qué está haciendo? Y les da esa curiosidad. Sucede que existe una empresa que se dedica a ser el intermediario, que contrata ese grupo de trabajadores y presta ese servicio, y que están sujetos a las disposiciones de ese patrono sin tener una relación como tal. Entonces, esta es la figura del intermediario, ¿sí? Que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono. Yo les estoy diciendo aquí esto. Ahora bien, esto se hace como una ficción en la cual el intermediario trata de, como les digo, quitarle la responsabilidad, pero que deriva de cierta manera de una ventaja o de tratar de disminuir los derechos laborales. Entonces, ¿qué es lo que se considera en este caso? Que yo como intermediario y aquel como patrono, en teoría, estamos solidariamente
obligados por la gestión del intermediario. El patrono para conmigo o con los trabajadores, referente a los efectos legales. ¿Qué quiere decir esto? En resumen, que el patrono, no obstante, está contratando esos servicios a un intermediario, está granjeándose de servicios laborales. Y aquí es donde vamos a ver tal vez un poquito más adelante, no creo que nos va a dar tiempo hoy, sobre los elementos de la relación de trabajo, pero me voy a adelantar un poquito y se los voy a decir. A ver, y traten de ayudarme, traten de participar, porque aquí es el laboratorio, aquí es donde aprendemos. Ese intermediario, sabemos que es el patrono directamente de ese grupo de trabajadores. ¿Quién paga el salario? ¿El intermediario o el patrono? Respondan, así rápido, vámonos rápido. El patrono. El patrono. No. El intermediario. El intermediario. Ok. ¿Quién contrata los servicios? El patrono. El patrono. ¿Quién contrata los servicios? Muy bien, el intermediario. Pero estamos hablando de la figura del intermediario, jóvenes. Escuchen, pues. El intermediario es toda persona individual o jurídica que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que presten los servicios a un patrono, ¿sí? Entonces, yo contrato a un grupo de trabajadores. ¿Quién les paga el salario? El salario se los paga el intermediario. ¿Quién los contrata? ¿Quién nos contrata? El intermediario. El intermediario. ¿Quién nos contrata? El intermediario. Ahora bien, y aquí vamos a esa parte que donde les digo la solidaridad. ¿A quién le prestan los servicios? Al patrono. Al patrono. Al patrono. ¿Tienen un horario de trabajo? ¿En dónde tienen ese horario de trabajo? En la empresa del patrono. Muy bien, Alfredo. Ahí vamos bien. ¿De quién reciben órdenes o direcciones? Aquí sí los voy a agarrar en curva. Del intermediario, Lick. Y ajá, ¿y de quién más? Patrono. Y del patrono. De ambos. Dos. ¿Por qué? Y aquí se lo resumo. El intermediario les dice, bueno, esta semana se van a ir a esta empresa o van a estar acá en esta empresa y van a estar de tal horario a tal horario. Y hacen tal y cual como contratamos. Pero sucede que el patrono va a tener también un representante que va a decir, miren, por favor, que necesito que le demos mantenimiento a esa área. Miren, por favor, en tal hora necesito que esté acá. Miren, necesito que vean los daños. Miren, o sea, ya hay direcciones y y existe una mezcla de los presupuestos de la relación de trabajo. Entonces ahí es donde deriva la situación en la cual que son solidariamente responsables y que esa figura en determinado momento termina siendo, más allá de ser lo jurídico legal, también termina siendo muchas veces un medio de presión, porque lo que pasa es que, ¿cuál fue la razón de ser? Y aquí hablemos lo que es. La razón de ser que el patrono contratara los servicios de un intermediario, quitarse el pasivo laboral. En resumen. Y sucede que no obstante esa situación es demandado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El patrono muchas veces lo que hace es, no, la responsabilidad es del intermediario. Pero como existe esa conjugación de presupuestos de la relación de trabajo que ya mencioné ahorita, se encuentra en una situación en la que podría darse muy probablemente que salga condenado solidariamente con el intermediario. Obviamente también dentro de los medios de prueba pueden presentar una serie de excepciones, entre una falta de personalidad, entre otras, y que esta situación es real y que termina siendo la relación entre intermediario y trabajador un vínculo con el patrono que es una carga que se quería evitar inicialmente el patrono al contratar esos servicios del intermediario. Entonces, al tener esa carga, el patrono o cede o da lucha. En la mayoría de los casos cede y se ponen de acuerdo y pagan y se termina el asunto. Yo les estoy diciendo de una realidad jurídica que pasa ya en los tribunales de trabajo, que obviamente podrían darse algunos elementos que podrían servir de medio de defensa para el patrono, en el cual diga, no, es que sí, realmente no existía
esa conjugación de presupuestos y la responsabilidad laboral la tenía totalmente el intermediario y sucede que hay un contrato debidamente asignado entre ambas personas, tanto el intermediario como el patrono, en el que el intermediario reconocía toda la responsabilidad laboral de esos trabajadores y que excluía de esa responsabilidad al patrono. Ese documento termina siendo nulo ipso iure. ¿Por qué lo dice el IC? Vámonos al artículo 106 de la Constitución. ¿Por qué? Porque están vulnerando, tergiversando la relación de trabajo, los derechos laborales. Y aquí lo que tiene que ver el juez, aplicar esos principios de tutelaridad, realismo y objetividad, al establecer que aquí lo que tiene que ver es el beneficio del trabajador. El beneficio del trabajador. No obstante esa situación o esa abstracción que quisieron hacer de la relación de trabajo, que como una actividad de comercio es lícita y está legalmente establecida en el Código de Comercio, el intermediario. Pero veamos realmente cómo se da esa figura y las realidades de cada caso. Y el intermediario, pues lógicamente puede hacer esa actividad sin que se den todos los elementos, pero el tema es la continuidad. Véanlo ustedes, los invito. El MP también tiene contratados esos servicios de mantenimiento, los tienen tercerizados. Pero si ustedes ven, ok, intermediario los contrata, pero sucede que tienen el horario y la dirección y están en un lugar físico del que es el patrono, ahí hay que tener cuidado. Por eso es que con todas esas cosas se pueden estar vulnerando derechos laborales. Doy el uso de la palabra a Juan Francisco, disculpe. Ya no está. Vamos a ver. Sí, claro, esa situación de la tercerización de los agentes de seguridad que refiere Fátima es muy recurrente. Y de hecho, a veces, déjeme decirle, son mayores las cantidades que se les paga a los intermediarios, mayores, aún así superan los 5,000 quetzales que usted refiere, y les pagan la mitad del mínimo, y les hacen trabajar horas extraordinarias, y nunca se las reconocen ni se las pagan. Por eso es importante que veamos este aspecto que tiene que velarse por los derechos laborales y que se vea el aspecto concreto de lo que es el intermediario como tal, y el patrono y los presupuestos que se dan. Vamos a ver, esta pregunta está interesantísima, vamos a ver qué dice acá. Ahorita le doy el uso de la palabra a Roberto, con mucho gusto, permítame un momento.